El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Casi 3 de 4 chilenos presentan algún grado de malnutrición por exceso, una cifra que además ha ido en aumento. Chile lidera el ranking de obesidad en Latinoamérica, un problema de salud pública que debe abordarse de manera integral. Hoy conversaremos justamente de una herramienta para perder peso de forma sostenida, y esta es la cirugía bariátrica. Nos acompaña la doctora Magdalena Bravo, y es coordinadora de cirugía bariátrica de Clínica Indisa Maipú. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias, Pascal, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos para hablar de un tema tan importante. Lo decíamos, ¿no?, en la presentación, la obesidad hay que abordarla de una manera integral. Ustedes, el perfil de pacientes que van a las consultas, ¿qué se encuentran ustedes? ¿Cuál suele ser el diagnóstico y todo lo que acompaña también la obesidad? Son pacientes que consultan por obesidad, la mayor parte de las veces de larga data, que llevan mucho tiempo intentando bajar de peso por otros medios, con dieta, ejercicios, consultas de nutricionista, apoyo de medicamentos, kinesiología, etcétera, y que han vuelto a reganar peso, entonces ya acuden pensando en una solución más definitiva. Perfecto. Y en este camino, siempre es un camino complejo, ¿no? ¿Qué es lo que suele encontrarse con los pacientes? ¿Es muy difícil? ¿Cómo se presentan ellos ante la cirugía bariátrica? Normalmente vienen ya después de haber consultado por todos lados, cuando no les quedan muchos recursos. Y son pacientes que tienen varias enfermedades asociadas, que tienen una historia familiar de obesidad, que tienen enfermedades familiares importantes como diabetes, hipertensión, cardiopatía, alteraciones del colesterol y otras. Entonces hay que abordarlos de un punto de vista global. Por eso para los equipos tienen que ver a cirujanos, pero no solo a cirujanos, sino que tienen que tener un acompañamiento muy importante de nutricionista, de médico nutriólogo, de kinesiólogo, de psicólogo, si es necesario terapia familiar y psiquiatra también. Perfecto. Doctora, y si alguien quiere tener una cirugía bariátrica, es obeso y ha hecho todos estos pasos previos, ¿no?, de dietas, tratar de cambiar su dieta, sus hábitos alimenticios, pero también hay problemas muchas veces metabólicos asociados, etcétera. ¿Qué tipo de patrón tiene que seguir para presentarse a una cirugía bariátrica? ¿Tiene que cumplir con un perfil específico en términos de peso, en términos de salud asociada, de comorbilidades? Sí, tienen que tener obesidad mórbida o obesidad severa asociada a enfermedades, y en casos de obesidad grado 1, que es la más leve, cuando son diabéticos de difícil manejo o cuando tienen mucha enfermedad asociada, por ejemplo, patologías osteoarticulares, hipertensión, cardiopatías, nefropatías, también pueden ser candidatos. Esa es más la cirugía metabólica. Cuando hay más enfermedades y menor peso, igual pueden ser candidatos. Claro, porque estábamos de hecho conversando con la directora de este programa sobre ese tema, ¿no?, que a veces hay dudas respecto al peso. ¿Cuándo yo puedo ser del perfil para postular a una cirugía bariátrica? Si cantidad de peso no es tan excesiva, se podría, pero cuando está asociado a otro tipo de enfermedad. Entonces, o sea, si hay muy poca obesidad y no hay enfermedades asociadas, en general no se justifica, porque uno pone una balanza de riesgo versus beneficio, que los beneficios sean mayores que los riesgos siempre. Claro. Entonces, esa es la cosa. Y hay que mandarlo a estudio con todo el equipo, a hacerse una serie de exámenes bien completos, porque como no es una cirugía programada, uno quiere que el paciente llegue en las mejores condiciones y se someta a la cirugía con el menor riesgo posible. Perfecto. Doctora, y hay distintos tipos de cirugía bariátrica. Hemos escuchado ya con el transcurso de los años las clásicas, ¿no? El bypass gástrico y la manga gástrica. Me gustaría que revisáramos un esquema y así usted también nos puede explicar a partir de esto las diferencias, ¿no? En el caso del bypass gástrico, ¿cómo o en qué consiste el procedimiento? Sí, el bypass gástrico consiste en separar el estómago en, como diría, dos estómagos. El pequeñito que después se une al intestino más lejos
y el grande que queda ahí cerrado, pero no se extirpa, sino que queda produciendo jugos gástricos y después se une con los jugos intestinales y la bilis, los líquidos que produce el páncreas. Entonces ellos se comunican más lejos con el alimento que viene del reservorio gástrico pequeño. Perfecto. Entonces tiene una función doble, es restrictiva, porque también tiene un estómago muy chico, pero además es mal absortiva, porque hay un segmento del intestino que nunca más toma contacto con el alimento. Y eso de la mala absorción, ¿qué implica? Porque puede sonar también preocupante, como no me voy a nutrir lo suficiente, etcétera. No, significa que el paciente tiene disminución en la absorción de algunas cosas que generan un beneficio metabólico. Entonces, eso es muy buena cirugía para los pacientes con diabetes. Perfecto. Y para los obesos mórbidos o muy severos también. Ahí les recomiendan entonces el bypass gástrico. Sí. Como cirugía como tal, ¿es una cirugía muy invasiva, una cirugía de pocas horas? ¿Cómo? Es una cirugía de pocas horas, dura como 1 hora y media. Y la preparación del paciente para un bypass o una manga es prácticamente igual. Las incisiones que se hacen en el abdomen también son las mismas. Y el tiempo que quedan hospitalizados también es igual. O sea, lo que cambia es lo que uno hace por dentro del paciente. Claro. Porque quiere lograr un beneficio metabólico o una mayor baja y seguridad de peso a largo plazo. Y en los pacientes que tienen reflujo severo también es una muy buena cirugía. El caso del bypass gástrico. Sí. Y revisemos ahora entonces el esquema de la manga gástrica para también ahí conversar de las diferencias entre ambos. Aquí tenemos el esquema entonces. ¿En qué consiste la manga? Bueno, la manga gástrica, el estómago se extirpa casi un 80% del estómago entero y queda un reservorio muy pequeño. Entonces tiene una gran restricción. La persona queda comiendo en porciones muy pequeñas para siempre. Y eso para siempre. Y eso es todo, no se hace nada en el intestino del paciente. Ya. Y eso es, queda con ese porcentaje reducido del estómago y a diferencia del bypass gástrico, ¿puede generar una pérdida de peso más sostenida en el tiempo? Los dos producen pérdida de peso en el tiempo. Perfecto. La manga se prefiere en personas, por ejemplo, si es adolescente, uno prefiere una manga que un bypass. O en personas que tienen menos obesidad y menos enfermedades. Ahí se prefiere la manga. La manga, sí. ¿Y por qué esa diferencia, doctor? Por lo mismo, por el beneficio metabólico que produce el bypass. O sea, si hay alguien con obesidad grado 2 sin enfermedades, sería un muy buen candidato a una manga. También influye, los antecedentes familiares, influye cómo se alimenta la persona. Por eso uno hace una encuesta y ve persona a persona, caso a caso. No todos son candidatos a una cirugía solamente o a otra. Claro. Hay pacientes que no son candidatos a ninguna. Otros solamente a una manga, otros solamente a un bypass. Y otros en que pudiera efectivamente ofrecérsele ambas cirugías. ¿Y se hace simultáneamente? No. Uno podría decirle, usted es candidato a manga o a bypass. Entonces ahí influye también el historial del paciente. Si tiene familiares que han tenido cirugía de manga y han andado muy bien, probablemente también va a andar muy bien con la manga. ¿Ya ha pasado eso de hacerle una cirugía bariátrica, por ejemplo, de bypass y si no una buena evolución, una manga? Sí. También ha pasado. Sí. Con mayor frecuencia es cuando hay reflujo años después de la cirugía. Perfecto. Que ahí se decide convertir a un bypass. Claro, o sea, finalmente tiene que haber un paso no menor, ¿no? Del paciente, una evaluación profunda para saber a qué cirugía es mejor candidato. Y es parte de la gracia porque somos todos diferentes. Claro, estas son las dos cirugías bariátricas por excelencia. ¿Hay otras? ¿Hay otros procedimientos asociados? Hay muchas otras, pero son las dos por excelencia, efectivamente. Ya. ¿Y hoy en día hay alguna de estas otras que ha ido ganando fuerza o está presentándose dentro de...? Algunas que son menos invasivas, como el balón intragástrico o aplicatura endoscópica, y otras técnicas más invasivas que se hacen más en otros países para obesos, superobesos. Pero en general las técnicas por excelencia son el bypass y la manga. Perfecto. Doctora, el preoperatorio, porque ya vamos a profundizar también en el postoperatorio, que es una etapa bastante importante luego de una cirugía, sobre todo de las cirugías de este tipo. Pero el preoperatorio consiste en mucha preparación antes de esta intervención. Sí, hay pacientes que requieren bastante intervención, otros que requieren menos. Cuando hay obesidad mórbida, el paciente tiene que hacer una preparación física antes de la cirugía, evaluación de cardiólogo,
cambios de hábitos de alimentación, revisión con exámenes, es bien completo. Sí. ¿Suelen tener que bajar de peso antes de la cirugía también? Depende, si el peso es tan alto como para que implique un mayor riesgo en la cirugía, sí, si no, no. Y si no lo es, ¿qué riesgos contempla la cirugía? Toda cirugía y todo procedimiento quirúrgico tiene riesgos, no existe una cirugía que sea exenta de riesgos, pero el riesgo es mínimo si se hace todo como corresponde, o sea, cae en el porcentaje de un 1%, situaciones de esa. Perfecto. Y el tiempo, alguien que se quiere someter a una cirugía bariátrica y quiere tener una cronología en su cabeza, como desde que yo me enfrento por primera vez al especialista, hago las consultas, me hago los exámenes, programo la cirugía, etcétera. ¿Cómo van esos tiempos? ¿Cuánto puede tardar una persona en tener todo el plan para enfrentarse a una cirugía bariátrica? Sí, yo diría que lo habitual es como 1 mes y medio, 2 meses, cuando no hay ninguna cosa en el camino que prolongue el estudio. Los adolescentes, que se consideran hoy hasta los 24 años, requieren un estudio y una preparación más larga, desde el punto de vista de salud mental y terapia familiar. Pero pacientes que no tengan como cosas en el camino, que aparezca algo cardiológico, algo tiroideo, otras enfermedades que uno no esperaba, pudiera ser como cercano a 2 meses, lo habitual. Perfecto. Y una vez que se realiza la cirugía, ¿cuáles son los cuidados que vienen luego? ¿Qué tan complejo es el posoperatorio de un paciente que se ha realizado una cirugía bariátrica? Sí, la cirugía en sí no es tan compleja desde el punto de vista de la recuperación. El paciente se levanta el mismo día, empieza a tomar líquido el mismo día, por supuesto que tiene molestias el mismo día de la cirugía y los días siguientes, pero es bastante llevadero. ¿Ya? Los levantan los kinesiólogos, caminan al día siguiente, normalmente están de un día para otro en la clínica hospitalizada. O sea, suelen requerir una día de noche hospitalización. Ya. En algunos casos 2, pero lo habitual es 1. Entonces la recuperación es bastante rápida, pero sí o sí necesita tener contacto directo con su cirujano y contacto directo con su nutricionista, porque la parte de la alimentación en el primer periodo postoperatorio es súper importante. Perfecto. Doctora, vamos a hacer una breve pausa para luego hablar de lo que ya hemos venido presentando, ¿no? Del posoperatorio y lo importante también que viene luego de la cirugía bariátrica. Pero antes de la pausa, comentarles que las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo y en la mayoría de los casos se desarrollan lentamente a través de los años. Si su visión se ha vuelto borrosa o las cosas que ve no son tan brillantes ni coloridas como solía verlas, puede que haya desarrollado una catarata en uno o ambos ojos. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Seguimos conversando junto a la doctora Magdalena Bravo, coordinadora de cirugía bariátrica de Clínica Indisa Maipú. Y para esta siguiente etapa, ¿no? El posoperatorio, doctora, me gustaría que viéramos también una gráfica asociada a esto, ya que ustedes como centro médico, ¿no? Como Clínica Indisa, lo han denominado como pilares del autocuidado. Y ahí ponen el manejo nutricional, la terapia física y la salud mental. ¿Qué tan importante es postoperatorio, después de la cirugía bariátrica, centrarse en estos 3 pilares? Es extremadamente importante. Es fundamental para el éxito de la cirugía a largo plazo. Porque si bien todos los pacientes que se operan inicialmente bajan de peso, pero si no siguen estos pilares, eso puede cambiar en el tiempo más adelante. Claro. La nutrición es importante entender que la obesidad es una enfermedad crónica. Entonces hay que adoptar nuevos hábitos de alimentación en forma permanente y no solo por un tiempo, sino que hacerlo parte de la nueva vida. Es un cambio súper grande, por eso es que requiere de una terapia multidisciplinaria tan poderosa, ¿ya? La terapia física también, porque el paciente necesita aumentar masa muscular en el postoperatorio y eso tiene que ser con cuidado, porque un paciente súper obeso, un obeso mórbido, tiene alterada la postura, después baja de peso, pierde masa muscular,
tiene que volver a crearla y saber cómo hacerlo sin poner en riesgo su integridad física, sus articulaciones, etcétera. Entonces, Claro. para eso hay un equipo de kinesiólogos bariátricos expertos para enseñarles cómo volver a retomar su actividad física y una vez que ya hayan pasado por eso, seguir por su cuenta como una nueva forma de vida también. O sea, el cambio de alimentación, fundamental. El ejercicio físico, fundamental. Y la salud mental también, porque muchas veces la obesidad se acompaña de patrones de alimentación que son inadecuados. Y hay que intentar revertir eso y cambiarlo en forma permanente para después. Entonces, el paciente necesita apoyo de su psicóloga tratante en el postoperatorio, al menos todo el primer año y después anualmente. Pero sí, es fundamental. Es un proceso complejo, además, que supongo también requiere de una red de apoyo, no solo de salud, sino también familiar, sí, de amigos. social, Sí. porque hay un tema con el cuerpo también y con lo que ya hablábamos, los hábitos. Hay una primera etapa en donde deben comer cosas muy molidas, ¿no? Hay una etapa difícil. Muchas veces asociamos el festejo con tomar o comer, entonces eso también puede generar que se aíslen, etcétera. Totalmente. Entonces la red de apoyo es muy importante. Que entiendan que la persona no es que se prive de comer algunas cosas porque no quiera o quiera arruinar el festejo, sino que es porque es parte de su recuperación de la salud. Claro. En general las familias son bien apoyadoras y muchas veces cambian la alimentación de la familia completa en pro de la persona que se está operando y realizando este cambio. Un cambio de hábito que los va a beneficiar a todos, sin duda, si es que apunta hacia la salud. Doctora, ¿y cuál es la tasa de éxito de la cirugía bariátrica? Es que depende mucho de cuán bien apoyado esté el paciente, en el pre y en el post. Porque si el paciente cree que es llegar, operarse y después hacer las cosas por su cuenta, por supuesto que tiene mucho mayor riesgo de fracaso y de algunos problemas a largo plazo. En cambio, si es que hace las cosas bien, el porcentaje de éxito es bastante alto y bueno. Y para eso necesita un cuidado permanente del postoperatorio. Usted señalaba, por ejemplo, en el caso de la salud mental, al menos de un año, ¿o tiene que extenderse más? Lo ideal es que sea de por vida, porque como es una enfermedad crónica, hay que cuidarlo como un enfermo crónico. Perfecto. Después, por supuesto, los controles son mucho más alejados y menos seguidos, pero es porque ya la persona aprendió a conocerse, a entender los cambios, a aplicarlos en su vida y a vivir de otra forma. Claro. Y bueno, otra noticia que con el aumento del interés también por hacerse de este tipo de cirugías y además por la preocupación que tenemos como país frente a esta enfermedad crónica, se han ido introduciendo nuevas modalidades de financiamiento. Está el bonopago hoy en día en la cirugía bariátrica, sí. Se conoce ese valor de antemano para asistir a esta cirugía. Hay otros tipos de financiamiento, ¿no? ¿Se ha ido facilitando ese tema también? Sí, hay algunas instituciones que hacen paquetes también con precios conocidos para que el paciente sepa de antemano cuánto va a tener que invertir. Cuando habla de paquetes como cirugía más todo el tratamiento asociado, todo ese tipo de cosas, ¿no? Perfecto. Sí. Doctora, ¿le parece que pasemos a las preguntas del público? Sí, por supuesto. Estamos preparados ya para que ustedes a través de redes sociales nos hacen llegar sus preguntas, como Evelyn Brevis, que pregunta: ¿cuál es el porcentaje de personas que vuelven a recuperar peso después de una cirugía bariátrica? Habíamos consultado un poco similar, pero es que no hay un porcentaje exacto. Yo diría que podría ser como un 20%, pero no es tan alto. ¿Y eso cómo lo manejan una vez que recuperan peso? Porque eso también puede ser un shock para un paciente que se ha sometido a una intervención de este tipo. Si vuelve a subir peso, lo habitual es ponerlo nuevamente en contacto con el equipo multidisciplinario. O sea, retomar la alimentación, ver a la nutrióloga, retomar el ejercicio físico. Si es necesario, usar algún tipo de fármacos que apoyen esta baja de peso nuevamente y estudiar si la anatomía de la cirugía está bien o si hay algún cambio que se haya producido con el tiempo. ¿Y ese tipo de fármacos que va a ser evaluado según el paciente? Eso lo ven las nutriólogas, médico nutriólogo, sí. Perfecto. Y también está, porque lo hablábamos, ¿no?, en la primera etapa del programa, la opción de, si no es una cirugía, luego
otro tipo, o sea, si fue bypass, quizás manga gástrica. Eso pasa, digamos. Lo digo para alguna persona que quizás está en la casa, que se ha sometido a la cirugía, quizás no le fue bien, ganó peso y está en ese proceso también, que debe ser muy difícil de sentir que de alguna manera fracasó. ¿Qué le diría usted a una persona que ha pasado por eso? Es posible reevaluarlo, pero siempre hay que volver como al punto cero de la preparación de la cirugía y ver si está haciendo todas las cosas como corresponde, porque muchas veces es que la persona se tranquiliza porque ya bajó y vuelve a sus antiguos hábitos. Entonces Claro. hay que reevaluar. Hay que evaluar qué pasó en el camino, Exacto, ¿no? sí. Y ahí, pero se puede volver a ajustar, puede volver a hacerse otro tipo de Puede volver, cirugía. sí, es lo que se llama cirugía revisional. Perfecto. Para que no se desalienten, no se desanimen, porque puede haber también otra oportunidad. Sí. Pasemos a revisar otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. ¿Cuáles son las complicaciones que trae a largo plazo la cirugía bariátrica? La manga gástrica tiene un porcentaje de producción de reflujo gastroesofágico. No todos, es como un 20-30%. Como a largo plazo, que eso puede llegar a ser molesto para el día a día del paciente y hay que evaluarlo. Lo otro podría ser complicaciones nutricionales, como anemia, deficiencia de mineralización del hueso, osteopenia. En el bypass gástrico, también deficiencia de minerales y vitaminas. Hay el riesgo de hernia interna por la disposición del bypass. Hay que revisarlo cuando tienen dolor cólico, consultar. Ya. Y también se pueden producir úlceras si es que el paciente sigue fumando. En ambas cirugías el paciente se le recomienda que no vuelva a fumar nunca más. O sea, que suspenda el tabaco si es que era fumador antes de la cirugía y que ojalá no lo retome nunca. Claro. Bueno, hay un mito asociado también al tabaquismo, que muchos dicen fumo por la ansiedad para fumar en vez de comer, y está demostrado que el tabaco produce ansiedad, entonces es engañoso de alguna manera. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través del hashtag El Especialista Responde. Joana González pregunta, ¿es verdad que las personas operadas de cirugía bariátrica son más propensas al cáncer de estómago? No. No es verdad, ¿eh? Vamos a derribar esta falsa creencia. No, totalmente no. De hecho, la manga extirpa como el 80% del tejido gástrico, así que hay menos riesgo porque hay menos tejido gástrico. Y en el bypass, el estómago que queda es pequeño y el que no tiene alimento, nunca más toma contacto con el alimento, no genera más riesgo. Cuando hay antecedentes familiares de primer grado de cáncer gástrico, hay que tomar ciertas precauciones. O sea, hacerle o una manga o un bypass en que se extirpa el pedazo de estómago, por decirlo de una forma que se entienda, que nunca más toma contacto con el alimento, que se llama el bypass resectivo. Ya, pero eso es en ese caso en específico. Cuando hay antecedentes, exacto, hay que hacer endoscopía siempre en todos los pacientes, operar el estómago cuando esté sano. O sea, si tiene gastritis, esofagitis, úlcera, antes, todo eso hay que tratarlo. Si está la bacteria en el estómago, también hay que tratarlo. O sea, hay que operar estómago sano. Y siempre indagar en la historia familiar. Pero no hay mayor riesgo de cáncer de estómago. Ni de cáncer de estómago, ni de otro tipo de patologías más graves. Ya usted mencionaba algunas, digamos, como el reflujo o ciertas úlceras que podrían afectar, pero siempre en alguna medida solamente. Pero si hablamos de patologías de mayor envergadura, ¿eso no está asociado? No, de hecho hay menor riesgo de varios cánceres que se asocian a la obesidad. Claro, o sea, estando como se está con todas las comorbilidades que acompañan una enfermedad crónica como la obesidad, son mucho mayores los riesgos que sometiéndose a una cirugía bariátrica. Sí. Perfecto. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar. Andrew Kings, creo que es, ¿no? ¿Por qué a la mayoría de los pacientes de cirugía bariátrica les sacan la vesícula? ¿Es verdad eso? Es una buena pregunta, sí, es verdad, pero no es la mayoría. Ya. Sí, es como un tercio de los pacientes con la baja de peso abrupta se genera una desregulación de la bilis y generación de cálculos. Ya. Entonces los cálculos de la vesícula son indicación de extirpar la vesícula. Pero si el paciente tiene una vesícula sana y en el postoperatorio no desarrolla cálculo, no hay que sacársela. Ya. Solo si es que la vesícula se enferma en el postoperatorio con la baja de peso. Perfecto. O sea, siempre están,
¿Se suele hacer ad post como por...? Siempre se hace ecografía abdominal de control en el postoperatorio. Perfecto. Como a los Y 3 a ahí, 6 meses. Si sí. se ve alguna anomalía, Sí, suele... ahí sí. Ya. Pero no es la mayoría, para que Pero quede igual claro. es frecuente, sí. Así que Ya. está bien hecha esa pregunta. Está bien hecha sí. la pregunta porque es una inquietud Sí. que deben tener también los pacientes que han sido sometidos a cirugía bariátrica. Sí. Y nos queda una pregunta más, doctora, revisémoslas de inmediato. Elsa Daniela nos pregunta, ¿ha realizado la cirugía Bagua, no sé si Yo lo sí, dije Concha. bien, como procedimiento revisional de un bypass en pacientes con reganancia de peso? En caso de que sí, ¿cómo ha sido la recuperación? Primero que nos explique este Sí, tipo de... el Bagua Bagua. es un bypass gástrico que tiene una sola unión de estómago con intestino y no dos. En otros países es muy frecuente. Acá también hay algunos centros que se hace. El centro nuestro, Clínica Indisa, no lo hacemos porque es un bypass que produce reflujo biliar a largo plazo. Y el reflujo biliar sí tiene mayor riesgo de presentar cáncer. Entonces, ¿por qué? Porque la bilis toma contacto permanentemente con este nuevo estómago en ese procedimiento. Entonces, preferimos no. Ya, entonces, Si hay que convertirlo a un bypass tradicional. ya. Prefieren no usar esta técnica. Esta técnica, pero sí hay otros lugares en que los hacen. Perfecto. Doctora, ya se nos acaba el tiempo, algo que se nos haya quedado en el tintero, algo que le gustaría decirle a los pacientes que o están pensando o están pasando por una cirugía bariátrica. Cámara 1, para usted, ¿qué les gustaría decir? Sí, que se evalúen, porque si bien no todos los pacientes son candidatos, es una muy buena alternativa y a largo plazo trae muchísimos beneficios. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en esta jornada. Aprovechamos también de invitarlos a revisar nuestro sitio 24horas.cl para encontrar más información respecto a este tema, y tenemos cirugía bariátrica, lo que debe saber sobre el procedimiento, y también va a poder encontrar otros capítulos con otras patologías y temas de conversación en torno a la salud que llevamos a cabo cada semana. Doctora, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias, Pascal. Gracias a ustedes por acompañarnos también a través de la pantalla, pero sigan en compañía de Canal 24 Horas. Ya vienen más noticias. Chao. El especialista responde.